abordar otra revolución, la tecnológica, la digital. El futuro va de la tecnología, así que vamos a utilizar el prefijo y vamos a hablar ahora de la metatecnología. ¿Cómo se hace la tecnología? Porque, claro, uno piensa en la conectividad, en los datos del móvil, en el 5G. Y esto como que parece magia, ¿no? Están en algún lugar del metaverso y ya está. Pero es que la tecnología también necesita infraestructuras, necesita telecomunicaciones. ¿Cómo se hace verdaderamente la tecnología? Pues también con elementos físicos. Y otra vez volvemos a eso del equilibrio imposible con otra transición, la energética, la sostenibilidad, porque las antenas ya sabemos que también son contaminantes. Y en este punto, y antes de proceder a la siguiente entrevista y a un vídeo que vamos a ver, que también nos va a poner en situación, el consejero delegado de la siguiente empresa invitada dijo hace poco que se podía hacer, que la telecomunicación podía ser compatible con la sostenibilidad, pero que en ese sentido había que aunar fuerzas en Europa y evitar duplicar infraestructuras. Y puso un ejemplo que yo creo que es muy ilustrativo. Decía que es como hacer dos autopistas que vayan en el mismo sentido. Pues esto es gastar recursos para nada, ¿no? Pues de todo esto vamos a hablar, así que antes de nada, ese vídeo introductorio. La vida está hecha de conexiones, vínculos invisibles que nos mantienen unidos, incluso cuando estamos separados. Por eso en Cellnex dedicamos nuestros días y nuestras noches a hacer posible esas conexiones. Desde que presentamos Cellnex en 2015, hemos impulsado la conectividad a través de Europa, ofreciendo a nuestros clientes infraestructuras neutras y compartidas, equipadas con la tecnología más avanzada y soluciones diseñadas para un futuro más inteligente, eficiente y sostenible, para que juntos podamos crear una infinidad de oportunidades. Porque las conexiones son lo que nos mueve. Cellnex, acercando el mundo mediante la conectividad de las telecomunicaciones. Pues momento ya de dar la bienvenida a Alfonso Álvarez, CEO de Cellnex España, la empresa que hace posible pues, que vivamos en un mundo cada vez más interconectado y la conectividad. Adelante, Alfonso, encantada. Hola. Bienvenido a Metafuturo. Encantado. Alfonso, lo adelantaba ya un poco, que claro, que es que vuestra empresa, digamos que es, entiéndeme, un poco invisible, ¿no? Porque damos por hecho que la tecnología existe y existe, pero esto necesita un medio, y sois vosotros en este caso. Exactamente. Así que cuéntanos así, sin lenguaje técnico, que lo podamos entender, ¿a qué se dedica Cellnex? Antes de nada, permítanme que agradezca la invitación de A3 Media, cliente nuestro durante muchísimos años. Hablaremos un montón, estoy seguro, sobre 5G, conectividad móvil, etcétera, pero Cellnex es la compañía que lleva en España durante décadas, por ejemplo, proveyendo el servicio de transporte y difusión de la tele y la radio a grupos como A3 Media, ¿no? Tienes toda la razón. ¿Cómo no los íbamos a invitar? Somos los de Torre España, para entendernos, evidentemente, cuando se habla de conectividad ubicua, altas velocidades, inteligencia artificial, todo lo que puede ir sobre las redes, se tiende a olvidar la parte más aburrida, y es que tiene que haber una infraestructura que lo sostiene, ¿no? Una infraestructura que es capaz de proveer cada vez mayores velocidades, por ejemplo, si hablamos de las redes móviles, en un modelo en el que nadie duda de que su teléfono tenga el máximo de cobertura en cualquier situación geográfica e incluso de asistencia de personas, estadios, metro, tren, etcétera, y para eso hay que invertir. Y para invertir, lo mejor es hacerlo de manera neutral. Es un poco el comentario que hacías sobre mi jefe, CEO del grupo, Marco Patuano, que ha dicho recientemente, y suscribo totalmente sus palabras, las redes tienen mucho más sentido cuando se invierte de manera única y se presta un servicio, en este caso, a más de un operador móvil, ¿no? Un poco hacer esas sinergias. Exacto, es el camino en el que trabajamos. En España, el grupo ahora mismo es conocido por su presencia internacional. Hemos llegado a 12 países, hemos anunciado que desinvertiremos de 2 y nos quedaremos en 10, 2 pequeños. Pero digamos que el grupo bebe de la tradición y de la experiencia vivida en España, donde, por ejemplo, con la red audiovisual hay una única red que distribuye toda la TDT
para todos los canales en España, ¿no? Los estatales me refiero. Esa es un poco la eficiencia que buscamos también en las redes de móvil. Claro, pero ahora vamos hacia una situación en la que, fíjate, puede parecer contradictorio, ¿no? El decir, vamos hacia un camino de sinergias, ¿no? Y en no duplicar esfuerzos en un contexto en el que cada vez consumimos más datos. Entonces, ¿qué rol van a jugar las infraestructuras en ese sentido? Pues fíjate, hablábamos de la inversión en la infraestructura, pero sobre la infraestructura más pasiva, más simple, a su vez los operadores de telecomunicación tienen que hacer inversiones adicionales para hacer posible esa comunicación a mayores velocidades y en todo el territorio. Ellos mismos tienen modelos de negocio cada vez sometidos a mayor presión financiera, porque imaginemos el modelo de un operador como Telefónica, como MasOrange, Vodafone, que antes de amortizar totalmente la inversión hecha en 3G, ya está pagando por frecuencias y desplegando 4G. Y lo mismo le ocurre con el 5G. Sí. Los ciclos de inversión son cada vez más cortos y ellos mismos necesitan un modelo que funcione, ¿no? Como a su vez las tarifas hacia el consumidor son siempre bajas, porque ese es el modelo que asegura la competencia real, los operadores tienen que ir a un modelo en el que las infraestructuras sean lo más sinérgicas posible. Más eficientes, ¿no? También. En la parte pasiva, en lo que es, digamos, las torres que soportan las antenas, incluso la fibra, etcétera, ya hay compañías como Cellnex y otras que jugamos ese rol. Pero no es imposible, más bien es probable, y ese es el ejemplo que ponía Marco hace unos días con las autopistas, que incluso las redes móviles, las redes activas, acaben convergiendo, sin que el usuario lo perciba, en que a escala de un Estado europeo grande, tipo España, Italia, Francia, haya 2 redes nada más que provean el servicio a todos los operadores que tengan licencia, ¿no? Es un camino que a día de hoy todavía queda un poco lejano, pero que se impondrá por la lógica de las inversiones y de las rentabilidades. Y también de lo que hablábamos un poco, ¿no? De la sostenibilidad. Porque ¿cómo vais a hacer para casar esas 2 piezas del puzzle, ¿no? Lo que hablábamos, al final las antenas y demás son elementos físicos, elementos contaminantes, y no podemos dejar de lado esa vertiente de sostenibilidad hacia la que tenemos que ir también. Pues perfectamente conectado, tienes razón. De hecho, permíteme que vuelva un poco al ejemplo de las radios de audiovisual, de televisión y radio, de las redes me refiero, frente a la telefonía móvil. Así como en la mayoría de montes de España hay un número muy limitado, incluso en algunos casos solamente una, que es nuestra torre, que a su vez está provista de grupo electrógeno, etcétera, etcétera, lo que sea necesario para asegurar la alta disponibilidad del servicio, en las redes de móviles ocurre un poco lo mismo. Es decir, ¿para qué tener 4 torres en cada cima dominante encima de una ciudad o duplicándose encima de azoteas de edificios, si se puede ir a una estructura única donde se comparta el espacio disponible y los recursos? Eso permitirá al dueño de la infraestructura invertir más y mejor para hacerla más sostenible, ¿no? Desde el punto de vista del impacto urbanístico, pero si tenemos que ir incluso a medios técnicos, como te decía, grupo electrógeno, baterías, etcétera, mucho más sostenible será que haya una única instalación. ¿Qué más elementos característicos tienen que tener las infraestructuras en esta nueva era de la ultraconectividad? Pues mira, si hablamos, por ejemplo, de lo que la gente vive más en su día a día hoy en día, que es la cobertura móvil, ¿no? Estamos todavía desplegando para los operadores móviles, es decir, son ellos que están desplegando sobre nuestras infraestructuras, pero colaboramos, por supuesto, desde el punto de vista de la ingeniería, el 5G. En ámbito urbano está prácticamente desplegado, estamos desplegando las zonas rurales, de hecho, te acordarás que hubo un programa de ayudas del Ministerio con fondos europeos que se adjudicó recientemente, con lo cual las zonas más, digamos, rurales, más apartadas de lo que es la mayor concentración de población, van a ir teniendo 5G en los próximos meses. Pero estamos ya en el siguiente capítulo, que es la densificación de la cobertura. Es decir, en el centro de Madrid puede haber una cobertura 5G muy buena en la zona de la Plaza de Neptuno, pero si hay una concentración frecuente de personas, imaginemos, en la salida de una parada de metro o en una zona de terrazas donde la gente se sienta durante 2 horas, 2 horas y media, y hay una gran concentración de teléfonos, que haya cobertura no es suficiente, ¿eh? Tiene que haber además capilaridad de la red. Esto se consigue acercando la antena al teléfono, a los teléfonos, y emitiendo menor potencia, haciendo que la red sea más densa. El caso límite, que todos entendemos, es un estadio de fútbol, por ejemplo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un sistema activo. Aquí, por ejemplo, antes era Civitas, ahora es Riyadh Air, el estadio del Atleti. Tenemos también el estadio del Betis, el estadio del Celta, el estadio del Almería, de los Osasuna, muchos.
donde en un sistema nuestro que alimenta un número muy grande de antenas distribuidas por el estadio y estudiadas para que cubran un número limitado de asientos, para asegurar que la cobertura y la velocidad de navegación se mantenga durante todo el partido, los operadores llegan y conectan sus señales y, digamos, llegamos a un acuerdo de inversión conjunta para que solamente Cellnex cubra el estadio y nos evitemos que haya que poner antenas de cada operador, ¿no? Ese ejemplo se va multiplicando. Estamos llegando a utilizar mobiliario urbano, kioscos, farolas, paradas de autobús, porque los ciudadanos quieren la cobertura incluso cuando están agrupados y los recursos son escasos en términos de espectro electromagnético. Pues estamos ya en ese capítulo, utilizando el mobiliario urbano para hacer que la cobertura sea más y más densa, para asegurar la calidad que quiere el usuario. Esto además lo hacen más funcional, entiendo, ¿no? El hecho de meterlo en el mobiliario urbano reduce el impacto urbanístico también. Las antenas de azoteas seguirán siendo necesarias, pero lo que haremos será desplegar menos en azoteas y un poquito más, de esta forma algo más oculta, menos impactante visualmente y que también emiten menos potencia porque están más cerca de los teléfonos. Me resulta curioso y es paradójico también que en este momento los mayores retos a los que os enfrentáis es, por un lado, dotar de cobertura suficiente a la España vaciada, digamos, y también a la España demasiado densificada, ¿no? Están esos dos puntos ahí que están completamente opuestos, pero que son ahora mismo los hitos a los que tenéis que llegar. En cuanto al talento que tenemos en España, ¿lo ves suficiente para poder liderar esta etapa de ultraconectividad? Soy un ultradefensor del talento español. Para empezar, soy un ingeniero de telecomunicación español y he vivido trabajando dentro de Cellnex los últimos 5 años. Yo he vuelto a España a finales del 23, en el Reino Unido, anteriormente en Italia, y viviendo un poco la transformación internacional de nuestra compañía hacia afuera. He conocido el mercado holandés, el francés, el irlandés. Tenemos un potencial de ingeniería grandísimo. No solamente de ingeniería, también de empresas de construcción, en lo que tiene que ver con nuestra actividad, ¿no? la parte de infraestructura. Hemos exportado a otros países de nuestro entorno, de nuestra huella como Cellnex, buenas prácticas de nuestros compañeros de España durante años. Y somos hoy en día una compañía del IBEX 35 que en el 2014 era solamente española. Y estamos hoy en día en 12 países, como decía antes, ¿no? Eso es muestra de, por una parte, evidentemente, el apoyo de los mercados financieros al proyecto de Cellnex, pero, por supuesto, al talento de los profesionales que tenemos dentro de la casa. Y ahí ya no solamente englobo ingenieros, hablo de abogados, financieros, es decir, somos una compañía puntera y eso se debe a que España es un país donde sus profesionales tienen un nivel de cualificación altísimo. Me encanta compartir estas jornadas con gente como vosotros, ¿no? Han pasado por aquí también, pues David, de IPG Media Brands y tal, que sois personas que sois muy inspiradoras porque demostráis que existe el talento español, que además os habéis marchado fuera, que lo habéis comprobado, quiero decir que sabéis de lo que estáis hablando y que eso refuerza la idea que tenéis de lo que vale la gente que tenemos en España. Sin embargo, y tú como ingeniero además creo que lo sabrás muy bien, hemos sufrido mucho esto de la fuga de cerebros durante mucho tiempo. Es verdad que es un campo de trabajo en el que deberíamos colaborar, ¿no? Administraciones públicas, sector privado, crear unas mejores condiciones laborales que hagan que nuestros profesionales no se sientan tan atraídos por el marcharse fuera de España, que no es malo, es decir, como decía David antes... Siempre que se vuelva. Exacto, es decir, estar fuera de España enriquece, ya no solamente desde el punto de vista lingüístico, con el inglés haría un comentario. Puedes. El nivel de inglés está mejorando en España. Es decir, quitémonos también este mantra que tenemos de que no somos buenos hablando inglés. Cada vez se habla mejor. Pero era un deber que teníamos ahí pendiente y está bien que mejore porque hablamos era una también, tarea. Es normal, hablamos un idioma muy, muy potente en el mundo. Está claro que un finlandés saliendo del mundo con el Suomi tiene muchas menos opciones que un español hablando castellano. Pero dicho esto, al margen de la broma, la preparación es muy alta. ¿Nos falta reimportar ese talento o evitar que se marche? Bueno, para eso hace falta que factores estructurales de nuestra economía vayan también cambiando, ¿no? Y perdona que te conecte cosas, pero la cobertura del 5G rural, por ejemplo, es una idea, es un proyecto básico para hacer que la población de las áreas que sería a priori la más probable de abandonar porque no haya actividad laboral, no haya oportunidades, combinando un mejor transporte hacia las ciudades, una buena conectividad, hoy en día en muchas empresas permite trabajar de manera remota, con unas buenas telecomunicaciones, unos buenos transportes
consigues que la población abandone menos el territorio, ¿no? Al margen de esto, hay compañías españolas hoy en día en todos los mercados internacionales trabajando desde España también, ¿eh? Yo me he encontrado en Reino Unido, yo soy del sector de telecomunicaciones, pero he estado con profesionales allí de compañías como SACIR, como Ferrovial, que tienen grandísimos proyectos en Reino Unido, incluso en Italia y en otros mercados en los que he estado. Yo lanzaría un mensaje de optimismo, es decir, el mundo no se cambia en 10 minutos, ¿no? España no se convierte, desde el punto de vista económico, en Alemania en 2 telediarios, pero hay que poner inversión pública, hay que poner inversión privada y hay que hacer que nuestros jóvenes que están bien preparados tengan opciones laborales competitivas. Yo creo que podemos ser optimistas. Te voy a insistir en este tema, porque creo además que eres ejemplo de alguien que se ha marchado fuera, que lo vive ahora mismo desde dentro de la empresa. ¿Qué más crees que hace falta para mejorar esta situación? Y hacer que nuestros jóvenes con talento no se marchen, o si se marchan, pues que vuelvan, ¿no?, a reinvertir esos conocimientos. A ver, bajo mi punto de vista, yo creo que un tema en el que España debe mejorar bastante es la innovación, ¿eh? Es decir, hay, por ejemplo, en nuestro sector, el sector de la digitalización, por así decir, sea infraestructura, sea equipamiento electrónico, hay mucho por hacer, hardware, software, etcétera, y la mayoría de la innovación está fuera de España. Spoiler, luego viene la ministra. Vamos a hablar con ella de todo esto. De hecho, a veces incluso fuera de Europa, que sería otro punto de discusión. No es sencillo competir en un mundo globalizado hoy en día si no eres un país que invierte en innovación. Es decir, no solamente tienes buenos universitarios y buenos investigadores, sino que haces que esos investigadores lideren los principales proyectos en el mundo, ¿no? Lo mismo que te decía antes, no es sencillo. Es decir, es muy probable que a un buen investigador de su área, desde biotecnología hasta electrónica, lo venga a tentar o la venga a tentar, que hay mucho talento femenino ya. Eso es otro tema. Una compañía del extranjero, tenemos que, como país, buscar cómo creamos el tejido que invite a esa profesional a quedarse. No solo los nuestros, incluso talento extranjero. Por supuesto. Que es lo que decíamos antes. Pero un buen capítulo sería evitar que marche la gente ya, ¿no? No, evidentemente, pero es un poco lo que hablábamos antes, que no necesitamos copiar a otros, que tenemos suficiente identidad local, ¿no?, y nacional como para liderar ciertas áreas e incluso invitar a los demás que vengan a España a continuar siendo un motor de crecimiento. Confiamos en ello. No sé si te queda algo más por apuntar. No, simplemente añadiría que, y al hilo de lo que comentamos hace un momento, nuestra compañía es un ejemplo de cómo el saber hacer y la combinación de tecnología, mercado financiero y estrategia puede crear en relativamente poco tiempo. Os decía antes que en el 2014 todavía estábamos solamente en España y hoy en día somos el operador más grande de infraestructura de Europa. Solo 10 años. Y el segundo del mundo, ¿no? Si dejamos al margen India, China, otros volúmenes, ¿no? Por tanto, yo lanzaría este mensaje como una bandera de optimismo. Se pueden hacer cosas bien hechas desde España que se repliquen fuera, porque el proyecto de Cellnex, te lo puedo asegurar, ha sido replicado, intentado replicar por otros inversores fuera de España y no ha salido tan bien. Yo confiaría en esa experiencia que hemos vivido nosotros, profesionales españoles que hemos ido saliendo, como mensaje a las nuevas generaciones que vienen y a otras compañías, otros sectores, para confiar en que es posible. Pues con esto, una vez más, nos quedamos. Muchas Muchísimas gracias, Alfonso. Gracias. Un placer, ¿eh?